medidas, las reglas básicas de la administración de medicamentos, muy importante. Y quisiera que algún estudiante me explicara o me hablara más o menos de cuáles son los 5 correctos en la administración de medicamentos. Recuerden que todo el que hable y que nosotros estemos haciendo preguntas de este tipo así, van a ser siempre una nota más que van a tener ustedes, ¿de acuerdo? Y le van a servir para sus promedios. A ver, ¿quién me dice cuáles son los 5 correctos que se utilizan en la administración de medicamentos? A ver, chicos. Dosis correcta, paciente correcto, hora correcta. Esos me acuerdo. Dosis correcta, paciente correcto, medicamento correcto, hora correcta y vía correcta. Correcto, está bien. Ajá. A ver, otro estudiante. A ver, dígame. A ver, otro estudiante. Pantoja. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía de administración correcta. Y la vía de administración correcta. A ver, ¿quién fue el que me habló por ahí? A ver, dígame lo que hablaron, que me mencionaron. ¿Cuál es el nombre tuyo, chico? Ah, entonces si hablaste y no puedes dar el nombre, te quedas sin nota. Israel Guevara. Casco, dicen. Doctor Casco. Es que la máquina se cuelga. Casco Guevara. ¿Quién más? ¿Qué fue la estudiante que habló? Casco, Brian Casco. Sí, pero la Cerón. Cerón. Ya. Sí. Bueno, está bien. Perfecto. Son ustedes 3 los que tienen una nota hoy. Está bien. A ver, entonces estaremos viendo lo que son las interacciones de medicamentos, que estas se presentan o se van a presentar cuando 2 o más medicamentos se administran de manera simultánea o secuencial en el paciente y producen un aumento o disminución del efecto farmacológico. En la práctica clínica se utilizan para mejorar el efecto y disminuir los efectos adversos en la terapéutica como tal. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que contribuyen a la interacción de medicamentos como tal? Están los medicamentos que tienen múltiples efectos farmacológicos. Por ejemplo, puede existir el paracetamol, por ejemplo. Paracetamol es uno de los casos más típicos. El paracetamol es un analgésico, puede utilizarse como un relajante muscular y puede utilizarse como un antipirético, fíjense. Ahora, otro de los factores va a ser la prescripción de medicamentos por varios médicos. El empleo de medicamentos que no requieren receta médica, dígase por los antiácidos, antitussígenos, analgésicos, los antigripales, son medicamentos que no necesitan receta médica aquí en el Ecuador como tal. El uso de fármacos de abuso. Cuando hablamos del uso de fármacos de abuso, está el humo del cigarro, está la marihuana, está el alcohol. Existen algunos tabaquillos que son de marihuana que se utilizan en traumatología, sobre todo en reumatología para los dolores osteomioarticulares. En los Estados Unidos se utilizan tabaquillos que son de marihuana, que son medicamentosos como tal. Están los pacientes. Eso ¿sí? Le iba a preguntar, doc. Dicen que a ver, la marihuana es medicinal. Sí, a la vez que es una droga. ¿Pero qué motivo? ¿Por qué qué? O sea, ¿por qué motivo dicen que la marihuana? O sea, exactamente creo que es la marihuana que es medicinal. Sí. ¿Pero por qué es medicinal? Porque es una droga. Es una droga. Es una droga, pero que tiene sus propiedades también medicamentosas.
que se utilizan en las patologías o en las enfermedades, para que me entiendan mejor, del sistema osteomioarticular. En los Estados Unidos existen en tabacos que son que se utilizan en reumatología, se le indican a los pacientes para aquellas enfermedades osteomioarticulares y como relajantes musculares también se utilizan porque tienen propiedades. No quiere decir que es que van a coger la hierba esa y la van a dárselo así normalmente. Eso lleva su procesamiento químico también. Por eso es que se dice que también se utiliza como medicamento. ¿De acuerdo? Ahora, están los pacientes con 2 o más enfermedades también, que pueden ser factores que también contribuyen a la interacción de medicamentos. Cuando hablamos del paciente con 2 o más enfermedades, por ejemplo, aquellos pacientes que puede ser diabético, puede ser hipertenso y puede tener asociado una cardiopatía isquémica, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular. Y entonces tenemos que utilizar varios fármacos. Unos que son para la hipertensión arterial, pero que nos pueden servir también para la cardiopatía isquémica. Están los de la diabetes mellitus, que pueden ser por vía oral o puede ser el uso de la insulina también. Entonces tenemos que ver cuáles son los mecanismos de acción de cada uno y cuál es la farmacocinética y la farmacodinámica de cada uno de estos medicamentos para que no se produzca ninguna interacción medicamentosa o alguna reacción adversa a estos medicamentos que le causen a los pacientes. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya eso es nos encargamos nosotros los médicos de evaluar eso. Pero que ustedes también sí tienen que saber de esto porque, pues bueno, ustedes están dando ya farmacología y en farmacología le van a dar acerca de estos tipos de medicamentos, cuáles son sus reacciones adversas, cuáles pueden ser su farmacodinamia, su farmacocinética, etcétera. Está el paciente que no respeta las instrucciones médicas, pacientes que se toman los medicamentos, hace abuso de medicamentos y pueden provocar las interacciones medicamentosas porque no saben la farmacodinámica de estos medicamentos. Está en cuanto al medicamento, estaremos hablando de todos estos factores que contribuyen a esta interacción del medicamento. Por ejemplo, hay que ver la potencia, hay que ver los efectos adversos importantes. Hay medicamentos que pueden causar, por ejemplo, como le pongo ahí, arritmias cardíacas, pueden provocar afecciones renales y hepáticas. Cuando hablamos de afecciones renales, pueden ser que existan alguna insuficiencia renal aguda o alguna insuficiencia hepática que pueden causar interacciones. Pueden causar también trastorno de la coagulación. Puede existir trastorno de la coagulación también por efectos adversos importantes de algunos medicamentos. Está el índice terapéutico bajo, está la biotransformación hepático-saturable y está una amplia unión a proteínas plasmáticas que es mayor al 90% casi siempre de que los medicamentos se unen a las proteínas plasmáticas para poder realizar su acción eficaz como tal del medicamento. En cuanto a los factores del paciente, siempre tenemos que evaluar lo que es la edad, el sexo, la raza. Siempre tenemos que tener muy presentes los estilos de vida del paciente. Cuando hablamos de estilo de vida van a estar relacionados al tabaquismo, al alcoholismo, a la dieta que puedan tener los pacientes también, que incluyen también en las interacciones farmacológicas. Hay que evaluar también la severidad de la enfermedad, si también tiene daño ya renal o hepático, con hipoxemia, con alteraciones metabólicas como tal, con necesidad de utilizar 2 o más medicamentos como tal. Está el sinergismo. Cuando hablamos de sinergismo, se presenta cuando la interacción de 2 o más medicamentos producen un mayor aumento o igual a la suma individual de los efectos farmacológicos de cada uno de ellos. O sea, cuando existe una interacción de 2 o más medicamentos, produce un aumento mayor o igual de la acción farmacológica o de los efectos farmacológicos que iban a tener. Y entonces se produce el sinergismo como tal. Y esto se va a ver en 3 tipos. Va a ser la sumación, va a ser la adición y va a ser la potenciación
que puedan tener estos medicamentos como tal. Ahora, el antagonismo. Cuando hablamos de antagonismo, se presenta la interacción de dos o más medicamentos, pero produce una respuesta menor a la suma individual de los efectos farmacológicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, disculpen, el sinergismo vimos que aumenta, la respuesta va a ser mayor a la suma individual del efecto farmacológico. El antagonismo va a disminuir la suma de la acción farmacológica de cada uno de ellos. Y esta van a existir 4 tipos de antagonismo. Va a ser el farmacológico, va a ser el fisiológico, va a ser el bioquímico y va a ser el químico como tal. O con esto que le estamos hablando de sinergismo, antagonismo y demás. ¿De acuerdo? Y sobre todo de los tipos de antagonismo que existe en las interacciones medicamentosas y también de los 3 tipos de sinergismo que existen en los efectos farmacológicos. Hagan sus anotaciones de todas maneras, porque esto, recuerden que pueden ser objeto de evaluación futura. Ahora, en la interacción de medicamentos según el mecanismo farmacocinético, ahí vamos a estar viendo lo que es la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción del medicamento. La absorción va a ser cuando van a existir los cambios en el pH, el volumen, la viscosidad de las secreciones, modificación de la motilidad gastrointestinal y alteraciones en el flujo sanguíneo. Puede provocar cuando existe una interacción de medicamentos dentro de los mecanismos farmacocinéticos, en la absorción del medicamento como tal, cuando el organismo absorbe los medicamentos. Pueden existir esto que les decía, cambios en el pH, modificación de la motilidad gastrointestinal y alteraciones en el flujo sanguíneo. Ahora, distribución va a estar relacionada con la competencia por las proteínas plasmáticas. Es la encargada entonces de distribuir el medicamento en el torrente sanguíneo y este se disemina y va hacia los lugares de la zona, o sea, que va a interactuar el medicamento con esta proteína como tal. La competencia va a existir así. La biotransformación, que va a estar dada por la inducción enzimática y la inhibición enzimática. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la biotransformación, en la inducción enzimática, van a haber enzimas que van a ayudar a la inducción y inhibición de los medicamentos como tal. Algunos médicos dicen, no me hizo nada. ¿Qué se refiere a eso? Por ejemplo, estoy tomando hace 3 días, ¿qué le diría? Un alprazolam, por ejemplo, que es una benzodiazepina, para dormir, pero a mí no me hace nada. ¿Qué quiere decir? Que hay enzimas inhibitorias que no permiten que el medicamento haga la acción farmacocinética que debe de hacer correctamente. Está la excreción, y la excreción va a ser por la vía donde va a eliminarse el medicamento. Casi siempre las vías de excreción de los medicamentos va a ser por la vía renal. Casi siempre se eliminan en la orina, en el sudor, en la saliva se eliminan los medicamentos, así. Y la absorción, casi siempre el metabolismo se realiza en el hígado, que va a ser el filtro del organismo como tal. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando. Mecanismos de que afectan la absorción de la interacción también está la alteración de la motilidad gastrointestinal que le dije anteriormente, los efectos del pH sobre la disolución y el grado de ionización, modificación del volumen, composición o viscosidad de las secreciones gastrointestinales, que en dependencia de esto puede entonces haber una mayor absorción del medicamento o no. La formación de quelatos y complejos, la alteración del flujo sanguíneo, efectos tóxicos sobre la mucosa gastrointestinal, está también la modificación de los sistemas de transporte activo y están los efectos sobre la biotransformación en la mucosa como tal. Existen medicamentos, por ejemplo, que afectan la absorción como tal. Les pongo algunos ejemplos, no quiere decir que estos sean los únicos, fíjense. Podemos hablar en los antiácidos, como medicamento, los antiácidos, ustedes deben de saber que está dentro de los antiácidos o inhibidores de la bomba de protones, que está la ranitidina, está el omeprazol, el aurusil o el hidróxido de aluminio,
que son los antagonistas de hidrógeno. Están los inhibidores de la bomba de protones, que ahí están relacionados ¿con quién? Con los que le hablé anteriormente, con lo que es el omeprazol. Están las colesteraminas también, los sucralfatos y la metoclopramida, que es un medicamento que ayuda casi siempre a favorecer el vaciamiento gástrico. Las metoclopramida, que viene en tabletas de 10 miligramos y en ámpulas de 10 miligramos también, en ampollas. Ahora, medicamentos que pueden estar afectados, o sea, fármacos afectados, va a ser el captopril, el ketoconazol, las quinolonas, la isoniazida, que se utiliza casi siempre en el tratamiento de la tuberculosis, los digitálicos, como su propio nombre lo dice, que se utilizan también en afecciones cardiovasculares, las hormonas tiroideas, la fenitoína, que se utilizan para las convulsiones tónico-clónicas también en los individuos, las tetraciclinas, que deben de tener, conocerlo ustedes también, la teofilina, que es un medicamento que se utiliza también para el asma bronquial, la crisis aguda de asma bronquial, que son broncodilatadores y relajantes de la fibra muscular lisa del pulmón como tal. Y lo digitálico, que está repetido ahí también. Ahora, existen influencias de algunos alimentos sobre la biodisponibilidad del medicamento y que incrementan también y lo que disminuyen. Cuando hablamos de esto, está la cefuroxima, que son antibióticos, el diazepam, está la eritromicina, el estolato de eritromicina, que está dentro de los macrólidos. Está la teofilina, la hidralacina, que se utiliza para la presión arterial también, un antihipertensivo. La lovastatina, que es un antihipercolesterolémico. La espironolactona, que es un diurético no tiacídico, al igual que la hidroclorotiazida, que es un diurético de las tiacidas también, que ustedes van a estar estudiando en farmacología. Están los que disminuyen, entonces está el captopril, la isoniazida, la levodopa con benciracina, que es como se llama también, que se utiliza para la enfermedad del Parkinson, la metildopa también, que es utilizada para la presión arterial y uno de los medicamentos de elección en la medicación de la hipertensión arterial gravídica en la mujer embarazada. Está la rifampicina, que es otro medicamento antibiótico también, que se utiliza para el tratamiento también de la tuberculosis. Las tetraciclinas, las penicilinas que todos conocemos y la fenitoína, que la hablé anteriormente. Hay otras que ahora los que afectan la distribución, que puede ser la warfarina, el ceftriaxona, que se utilizan para la prevención de las asmas bronquiales, ácido valproico, la tolbutamina, está la tonsulacina, tanzolucina, sí, la testosterona, saquinavir, ritonavir, está el propofol, fenitoína, etcétera, etcétera, que ustedes van a ir revisando también. Furosemida, que es un diurético, el naproxeno, que son, y el ketorolaco, que son antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí le pongo una tablita donde hablan de lo que es de los procesos de biotransformación, que ahí estarían el citocromo, el inhibidor, el inductor, el medicamento como tal, cuál es el inhibidor y cuál es el inductor y cuál va a ser el medicamento como tal. Esto se lo pongo para cultura de ustedes como tal. Ahora, la interacción de farmacológica, el efecto y la interacción que puede tener. Esto sí, ojo con esto, como dice uno, o como le digo yo casi siempre. La hiperglicemia puede provocar un efecto de una interacción farmacodinámica. Puede ser la hiperglicemia, que es el aumento de la glicemia, todos sabemos. Hipoglicemia, cuando disminuyen las cifras normales, los de los valores normales de la glicemia. Aquí sí puede existir interacción con algunos de estos medicamentos, dígase con los corticosteroides y con las tiacidas, que ustedes van a estar viendo en farmacología también. En la hipoglicemia, ¿qué interacción puede provocar la metformina con la glibenclamida también? La hiperpotasemia, que es la elevación del potasio en sangre, que ahí van a estar los inhibidores de las enzimas convertidoras en angiotensina, dígase el enalapril, lisinopril, captopril, etcétera. Y más el losartán, que entra dentro
de estos medicamentos también. Los broncodilatadores, que va a estar el salbutamol con el hipatropio también, y para la hipotensión arterial, que va a ser el metoprolol más la clortalidona, que pueden causar interacciones medicamentosas también. Están los corticosteroides también, la fenitoína, fenobarbital, rifampicina. ¿Cuál es la interacción? Que disminuyen el efecto de glucocorticoides y van a tener como causa la inducción de biotransformación como tal. La furosemida y la hidrocortisona aumentan casi siempre la pérdida de potasio. Va a ser una sumación de estos dos medicamentos, la causa va a ser por la sumación de estos medicamentos y van a haber un aumento de la pérdida de potasio. Y casi siempre cuando se utiliza la furosemida o se abusa de ella, puede causar, fíjense, insuficiencia renal aguda. Los niveles de creatinina en sangre que miden la función renal también se va a aumentar. Y cuando ella aumenta es porque el paciente estamos sospechando de una insuficiencia renal aguda. Están las insulinas o hipoglicemiantes también, que esto disminuye los efectos de los hipoglicemiantes y existe en ello un antagonismo fisiológico. Ahora, muy importante esto, ¿cuáles van a ser las medidas ante la interacción de medicamentos? Lo primero que hay que hacer es la interrupción o interrumpir la administración de los medicamentos que interactúan. Es la primera que tenemos que hacer. Interrumpir porque no sabemos cuál de los dos es de los dos medicamentos o de los tres los que puedan estar efectuando alguna interacción medicamentosa. Modificar la posología de uno o más fármacos después de evaluar las concentraciones plasmáticas de cada uno de ellos en sangre como tal. Mantener la interacción si el beneficio supera con claridad el riesgo potencial de la interacción como tal del medicamento. Ahora, dentro de la interacción de medicamentos, ¿cuáles van a ser las desventajas de esto? Que disminuye la respuesta terapéutica, que incrementan la presencia de efectos adversos y que favorece el tratamiento sintomatológico de las enfermedades. Y aumentan el costo de la atención médica siempre. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que regresar nuevamente a la consulta porque los medicamentos le están haciendo, como hablamos en el argot popular, alguna reacción adversa, algún daño. Y entonces no están de acuerdo y esto le puede también traerle grandes complicaciones al organismo y de hecho poder hasta fallecer un paciente, fíjense, hasta fallecer un paciente puede también con relación a todo esto. Hasta aquí era lo que le queríamos hablar de las interacciones medicamentosas. De todas maneras, hay algunas cosas que son las más elementales, estas medidas, estas desventajas, lo que son los conceptos de esto. Todo no va al examen, pero sí todo tenemos que saber, porque yo los he ido, si se han percatado, yo le he ido diciendo, importante esto, más importante esto otro, porque son objetivos que pueden servirle a ustedes para evaluarlos posteriormente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto con esto, chicos? A ver, alguien que me quiera hablar, alguien que tenga alguna duda. A ver, que no los escucho. Activen sus micrófonos. Vamos, se quedaron mudos. Israel tiene hoy 10 puntos. Es el que habla, es el que dice algo. No, yo ya dije, pero bueno, Doc, yo le iba a decir esto del coronavirus. Si la cura ya hay en Italia, ¿no? Ya dicen que ya están sacando con antiinflamatorios. Creo que eso es bueno, Doc. Disculpe. Sí, están utilizándose. ¿Qué pasa? Han habido, lo que pasa es que en el mundo ha habido mal manejo del tratamiento y de los protocolos de actuación ante el coronavirus. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a terminar esta parte para entonces yo dejar de grabar y entonces explicarle a ustedes esas otras cosas que tengan alguna duda. Por ejemplo, mira, Guevara, en mi país, allá en Cuba, hay un protocolo que se está utilizando, por ejemplo, lo que es la acitromicina, que es un macrólido, con la cloroquina que se está utilizando también,
y el sulfato de zinc. ¿Por qué? Porque anteriormente se decía que no se podía usar el ibuprofeno, que no se podían usar algunos antiinflamatorios porque dañaban los alvéolos, el sistema, los alvéolos en el pulmón. Pero a raíz que empezaron a hacerse en Italia y España algunas autopsias, se han dado cuenta de que no es precisamente del coronavirus como tal que fallecen los pacientes, sino es que se está produciendo una coagulación intravascular diseminada y esto hace de que los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y demás se inflamen y entonces se produzca un colapso alveolar y entonces no pueda respirar el paciente y anteriormente no se utilizaban antibióticos para esto, se usaban la mascarilla, oxígeno, terapia y se intubaba el paciente por el edema de la laringe, de la glotis que hacían tan grandes estos pacientes. A raíz de que empezaron con los tratamientos con antibióticos de esta manera, sí, han ido disminuyendo un poco los fallecimientos. ¿Qué pasa? Yo digo, aquí hay alrededor de 18 millones de habitantes en el Ecuador. Todavía no hay, a pesar de que pueda estar habiendo ya 24.000 infectados aquí, pero muchos están asintomáticos y otros que son sintomáticos como tal. ¿Me entiendes? Por eso es que hoy en día tenemos que cuidarnos y tomar todas las medidas de bioseguridad, del uso de la mascarilla, uso de guantes para salir nosotros a la calle cuando salimos, de aguardar la distancia siempre a no menos de 1,5 metros, 2 metros, para no tener contacto directo con las personas. ¿Oyeron? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta ustedes. A ver, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo más que quieran hablar, preguntar? Ustedes, díganme. Ya nada más nada, no van a hablar nada más. Bueno, entonces nos estaremos viendo la próxima semana. Yo tengo una duda. Ajá, Chirán. Cuando estábamos hablando de eso de los medicamentos con la marihuana, ¿eso no los hace adicto a largo tiempo? Sí, hacen adicciones casi siempre, o hacen dependencia como tal. Hacen dependencia y hacen adicto también. Pero esto, por ejemplo, no, ya vuelvo y repito, cuando por ejemplo en Estados Unidos es donde más se utiliza eso, estos son tabacos que son con su procesamiento químico que tienen la marihuana, pero no quiere decir que cualquiera, que porque yo coja un cigarrillo y me fume un tabaco normal aquí de marihuana, me va a aliviar los dolores ni nada de eso y me va a servir como un analgésico. ¿Oyeron? Es un falso concepto. Son tabaquillos especiales que son como que se venden en farmacias para estos tipos de tratamientos, sobre todo de afecciones reumatológicas como tal. Pero no quiere decir que porque yo consuma la marihuana, que yo fume la marihuana, ya me va a aliviar los dolores y me va a servir como medicamento. Esa no, esa es una droga altamente potencializada con los efectos alcohólicos y otras cosas más. ¿Entiendes? Que pueden entonces causar alucinaciones y otros trastornos más del sistema nervioso central y periférico también. Y luego para quitarle esa adicción al paciente, o él ya se queda con ese tratamiento para toda su vida. No, esos son tratamientos que no son tan a largo plazo. Se le dice al paciente que debe de consumir, por ejemplo, un tabaquillo de eso a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, porque le sirve también como relajante del sistema nervioso central. Paciente que se relaja, se acuesta y se duerme ya con eso. ¿Entiendes? Pero puede hacer adicción, pueden hacer adicción también. Créeme que sí pueden hacer adicción. Sí, es una realidad. ¿Y eso venden solo con receta médica, no, Doc? ¿O pueden nomás pedir cualquiera? Eso es bajo prescripción médica por los reumatólogos, única y exclusivamente. Aquí yo no he visto que vendan eso ni nada de eso. Sí, donde sí sé que venden eso en el Estados Unidos, que lo utilizan como medicamento. ¿Entiendes? Sí. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, entonces darle las gracias a todos los estudiantes
Nos vamos a estar viendo la próxima semana, el próximo jueves, en la mañana, en el mismo horario, y vamos a tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. A las 11 empezamos con epidemiología. Una vez que terminemos la epidemiología, continuamos entonces con la administración de medicamentos. ¿Están de acuerdo en hacerlo así, de esa manera? Sí, Quiero doc. escuchar su criterio. Ya, Sí, doc. dice Jonathan que perfecto. Sí, doctor. ¿No puede ser más temprano? No, yo a las 9 de la mañana yo tengo clase con el cuarto semestre. Yo le doy bioseguridad hospitalaria al cuarto semestre a las 9. Pudiera ser alrededor de las 10, más o menos, yo le pudiera mandar el link y empezábamos alrededor de las 10 y un poquitico. Eso sí pudiera La ser. misma hora está bien. Las 11. Bueno, ustedes se ponen de acuerdo conmigo después, me dicen si es a las 10:30 o es a las 11. Conmigo no hay problema ninguno. Bueno, me dicen que a las 11, me dicen mucho. Me están escribiendo. Ya, lo hacemos corrido. 40 minutos una y 40 minutos la otra. Al final no llegamos a las 40 minutos completos. Al menos tenemos el contacto, yo le voy explicando algunas cosas, algunas dudas que ustedes tengan, y ya de ahí entonces terminaríamos. ¿De acuerdo? Igual que el día de hoy. Bueno, entonces le doy las gracias, le reitero las gracias a todos por la participación hoy, a pesar de que se han abandonado unos cuantos la reunión. Y estaremos evaluando eso posteriormente con ustedes. Muchas gracias a todos.